La sociedad de consumo tiene que ver con las comunicaciones. ¿Por qué con las comunicaciones? Por el tema de la masificación. Tiene que ver con el consumismo. Cómo a través de los medios de comunicación nosotros nos vamos volviendo más consumidores y vamos viendo que las necesidades básicas ya no son tan básicas, sino que ahora las necesidades de lujo son como lo más básico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se le va dando mayor importancia a cosas materiales, más que en este caso que cosas valóricas. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la sociedad de consumo, cómo la globalización te va absorbiendo y te va contaminando también a la vez. Me explico. Hoy en día, por ejemplo, tener una casa es como lo más normal, lo más obvio. Ya no es una necesidad básica. ¿Qué es una necesidad básica? Que todos tengamos celular, por ejemplo, o que todos en su casa tengan internet. Pasa a ser esa como la necesidad básica. O sea, si tú llegas y dices, no, es que yo no tengo internet y no tengo computador, hoy te doy la prehistoria. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Ya? Y eso tiene que ver con la sociedad de consumo, con todos estos medios de comunicación. O, por ejemplo, el mismo tema de los celulares, que tengo celular, de soladita, antiguo, ya, Había algo que decía una cosa de las tarjetas, que con la creación de las tarjetas las personas empezaron a incluir más cosas que no. Todo eso ayuda al tema de la globalización o la masificación cuando se conoce su origen. Eso lo tienen que haber hablado en una de las transformaciones culturales que hubieron. Camila Casanova. La Camila Casanova, sí. A las 3. Ya, ¿ya retira? Solar, ¿el otro concepto? Esa es la descolonización. La descolonización, como bien señaló la Nacional, es un proceso de liberación o de independencia de los países de Asia y África. Lo resumimos un poco. O independencia de Asia y África. De independencia o liberación de los países de Asia y África. Y como bien señaló su compañera, es uno de los acontecimientos más importantes del transcurso de la Guerra Fría. Asia y África. Sí. Fernanda, el otro concepto. Apartheid. ¿Qué es el apartheid? Este sistema consintió la división de los diferentes grupos sociales para promover el desarrollo. Este movimiento estaba dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que incluían la raza. ¿Más simple todavía? ¿Está buena tu respuesta? Sí. El apartheid es una segregación racial, la división entre blancos y negros. Existió, la segregación es división, es una segmentación. ¿Quién es uno de los propulsores de terminar con el apartheid? Nelson Mandela en Sudáfrica. Y lo que acontece en Estados Unidos es la exclusión racial, que tiene que ver con la discriminación total hacia la raza negra. ¿Ya? El apartheid existe una participación, entre comillas, en Sudáfrica. ¿Dónde fue el Mundial de Fútbol? ¿Cómo se llama el caballero? Nelson Mandela. ¿Y él todavía está vivo? ¿Qué pasa con Nelson? Profe, yo quería terminar con el apartheid, terminar con esta segregación racial que existía entre los blancos y los negros. ¿Cómo? En Sudáfrica. Abarca desde el año
45 hasta el año 61 más o menos, cuando empieza todo el proceso de pelea. Profe, y esto se da porque los países fueron invadidos. Claro, por un tema de colonización. Claro. Y al descolonizarse, quedaron los blancos dominando en este caso Sudáfrica. Porque dice ahí una materia libre que el Condena estuvo preso hasta como ¿Por qué él estuvo? ¿Hasta cuándo? Sí, no igual no recuerdo qué año. Él estuvo hasta como el 90 más o menos, digamos, excluido de la parte política. Él estuvo preso porque él peleaba por terminar con el apartheid. Y como él era abogado y manejaba hartas cosas, entonces comenzó a pelear y los derechos de las personas. Entonces, ¿de qué año sería? Y él finalmente, mire, el apartheid se supone que termina cerca del 60, pero indiferentemente duró hasta el año 90, que es cuando se llaman elecciones y ahí gana Nelson Mandela y asume como presidente. Y ahí se lleva a cabo un campeonato de rugby en el año 93, que es cuando gana Sudáfrica, y a raíz de eso se crea una película que se llama Invictus. Y ahí habla acerca del apartheid y habla acerca de Nelson Mandela. Profe, ¿cómo puede ser que dijo que algo de la exclusión racial en Estados Unidos? La exclusión racial en Estados Unidos era peor que la segregación. Es una discriminación total. ¿Por qué? Porque no se permitía ni siquiera el ingreso de los negros a las escuelas públicas o ni siquiera el ingreso a las universidades. Por eso habla de una exclusión racial. Y ahí aparecía Martin Luther King y Malcolm X peleando por el tema de los derechos. ¿Se han visto la película Forrest Gump? ¡Sí! Ya, la película Forrest Gump explica muy bien esta parte de la exclusión racial. Es más, cuando se les cae, están peleando por ingresar a la universidad y él aparece en la tele con ¡Corre, Forrest! esa es la única parte. ¿Cuál es el otro concepto social? ¿Y aquí es la perestroika? Es conocida como la plataforma cerebral creada para desarrollar una nueva estructura de la economía interna en la Chicas, qué cosa, tengan con su lectura hoy día. ¿Ya almorzaron o no almorzaron hoy día? Miren, perestroika significa reestructura. Y la perestroika es un programa económico aplicado en la URSS por Mikhail, ¿cómo se escribe? Gorbachev. ¿Qué cosa es? ¿Un programa económico aplicado? En la URSS o en la Unión Soviética por Mikhail Gorbachev en el año 1985. Se comienza a implementar la perestroika, ese programa económico. ¿En qué consistía el programa económico? Consistía en establecer tratados comerciales con otros países. Y ahí es donde está el problema, que como eran comunistas rompían con el esquema, este personaje rompió con el esquema tradicional comunista y eso lo llevó al derrumbe. Este es uno de los antecedentes del por qué se cae la Unión Soviética. Que vean la otra pregunta. En aplicar, dije, tratados comerciales. En sí comenzó a aplicar ideas del capitalismo. Me parece que después viene el glasnost. Ya, el glasnost significa transparencia. ¿Cómo dijo? Transparencia. ¿Y en qué consistía la transparencia? En terminar con la corrupción de la Unión Soviética. ¿Terminar con qué? Con la corrupción de la Unión Soviética. Corrupción al lado de la... Ahí ese tiempo ya los medios de comunicación no podían criticar al gobierno, ¿cierto? Por lo tanto, una de las maneras de terminar con esa corrupción era a través de la
los medios de comunicación. Antes la prensa, tanto escrita como en este caso la oral, tenía que basar las noticias en lo que señalaba el gobierno. El Glasnost terminó con eso y permitió en este caso que los periodistas, o en este caso quienes hacían los programas políticos, podían comenzar a criticar al gobierno. También una ideología mezclada con el capitalismo. Por lo tanto, esta es la segunda causa que lleva al fin del bloque soviético. Reestructuración de la economía. Mal hecho con dejar eso. Camila Vidal, el otro concepto. No, pues ya explicamos el Glasnost. Dígame por último el concepto. Doris. ¿Tienes la definición? ¿Puedes leerla? Doris. Luego de la crisis del petróleo se creó el pensamiento. Los principios de la propiedad privada, la libertad económica, el predominio del mercado, la disminución de gastos públicos, el equilibrio del balance de pago, la reducción de la inflación, los sueldos y condiciones de trabajo afectados por las demandas del mercado, y la intervención y regularización del Estado. Está buena tu respuesta. Miren, el neoliberalismo de una manera más simple explicada es un modelo económico y tiene que ver con el modelo económico capitalista, pero es en la nueva forma del capitalismo, en donde va a aplicar el tema de el internet, por ejemplo, como para vender productos, dejarse asesorar por el tema de imagen y otros elementos más que vamos a ver en el transcurso del segundo semestre a través de la globalización. Por lo tanto, el neoliberalismo es una de las consecuencias del término de la Guerra Fría, que es una de las preguntas que también tenían que responder. Marta, ¿el otro concepto? Profe, no lo tengo escrito acá. Constanza. Espera un ratito acá. ¿Ya qué significa tercer mundo? Se refiere a Asia, África y América Latina. Estos son poco avanzados tecnológicamente, económicos, dependientes de su exportación de productos agrícolas, materia prima y la inestabilidad política. Los países del tercer mundo son los países que se liberaron en el transcurso del proceso de descolonización. Pertenecen ahí a los países subdesarrollados, que son los países más pobres, que es lo que mencionaba su compañero. Y también se le conoce como los países no alineados. ¿Qué significaba eso? Que no adoptaron ni el comunismo ni el capitalismo. Por eso eran neutrales y por eso también se le conoce como los países del tercer mundo. ¿Cómo era eso, profe, de los países no alineados? Que no adoptaron ni el comunismo ni el capitalismo. Ellos eran neutrales. María Angélica. Subdesarrollados. Son los países pobres. No, Chile dentro a nivel mundial no es considerado uno de los países más pobres, aunque no lo crean. ¿Es subdesarrollado? Está en vías de desarrollo, significa que está a un paso de llegar a los países desarrollados, aunque no lo crean. Esa es la imagen que ven de Chile en el extranjero. Haití, Guatemala, los países africanos. La tecnología, la industria, el tema educacional, el hecho de disminuir la tasa de analfabetización ya te eleva a un país en vía de desarrollo. El problema de Chile es el tema de la corrupción política que hay. Y ahí sí tenemos el primer lugar en Latinoamérica. Ahora sí, María Angélica. Mundo multipolar.
multipolar, varios polos, por lo tanto existen varias potencias económicas. Su compañera mencionó Japón, también está China, Vietnam, Corea del Norte, que son conocidos como los dragones asiáticos. Creo que esos eran todos los conceptos, ¿cierto? ¿Qué no entendí? Lo que era multipolar. Multipolar. Bipolar, que significaba que habían dos grandes potencias dominando el mundo. Multipolar significa que hay muchos países, muchas potencias dominando el mundo. Ya no era tan solo Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que además se agregaba a China, Japón, Vietnam, Corea del Norte. Y ese conjunto saca de esos puros países asiáticos, por eso lo conoce como los dragones asiáticos. China, Corea del Norte. La pregunta número 3, me parece, o 4, hablaba acerca de una línea de tiempo, ¿cierto? Una cronología. Miren, esa cronología, lo que me interesa es fechas bien puntuales, que son las que hemos conversado, como la creación del Pacto de Varsovia, la creación de la OTAN, el Plan Marshall, la muerte de Stalin, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam, la caída del muro de Berlín, la construcción del muro de Berlín. Esas fechas tienen que saberlas, es decir, el nombre del lugar y el año, y son fechas repetitivas. No, por ejemplo, el ascenso de Gorbachov no tiene mayor relevancia dentro de lo que yo he mencionado, por lo tanto va quedando como fuera. ¿Ya? Solamente aquellos temas que son más repetitivos y que lo he mencionado en varias ocasiones. La otra pregunta iba enfocada. Yo sé que hay algunos que varían, pero nos enfocamos en lo que vimos en clase solamente. ¿Ya? No, porque son los temas del trabajo, que yo no le estoy pidiendo una descripción de los temas, solamente el año en los cuales acontecen. Pero si ya lo nombré, por ejemplo, el homicidio, la guerra de Vietnam, la muerte de Stalin, la guerra de Corea, que fue lo primero que mencioné, del 50 al 53. Pero estaba en su trabajo, así que algo recordarán también. ¿Cuáles son los factores que dan fin a la Unión Soviética? La aplicación de la perestroika y el glasnost. ¿Cuál es otro de los factores que da fin a la Unión Soviética? La caída del muro de Berlín. ¿Qué otro elemento da fin? La permanente caída en el volumen de la cosecha de alimentos. Eso tiene que ver con una crisis económica la cual sufre la Unión Soviética, y esa crisis económica tiene que ver porque los primeros años de la Guerra Fría la Unión Soviética invirtió todos los dineros que tenían en la carrera espacial, y como gastó tanta plata en eso, después ya no tenía más recursos, así que tuvo que dejar de lado la carrera espacial, y ahí comienza a ganar Estados Unidos. Fue la crisis del petróleo y eso de la energía. Todo eso tiene que ver con la economía. Y el otro antecedente tiene que ver con el nacionalismo que adoptaron los países satélites. ¿Cuáles eran los países satélites? Checoslovaquia. Eran los países que estaban bajo el dominio de la URSS, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Albania. Dije que el nacionalismo que adoptaron los países satélites como Polonia, Hungría, Rumania,
Alemania, Checoslovaquia, Albania, Polonia, que fue uno de los primeros que nombré. Cada uno de estos países comenzó así como aconteció la primavera de Praga en Checoslovaquia, los otros países también aconteció algo similar. La diferencia estaba en que los otros países tuvieron matanzas. Polonia, Albania, Albania. De ahí está la República Democrática Alemana, que también está dentro de los países satélites. Y la última pregunta, porque esto es la pregunta 4 o 5, y la última pregunta, la pregunta 6, hablaba acerca de las consecuencias. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo del soviético? Ya entre las consecuencias destacan las siguientes: el neoliberalismo como nuevo modelo económico, el triunfo de Estados Unidos, ya. Otra consecuencia tiene que ver con la globalización. Otra consecuencia dice que surgen nuevos estados. Por ejemplo, Checoslovaquia desaparece con ese nombre y se pasa, hoy en día se conoce con el nombre de República Checa. Yugoslavia también desaparece y hoy en día nosotros lo conocemos como Serbia y Montenegro. Los demás países se liberaron, como Polonia, por ejemplo. Alemania se vuelve a unificar. La Unión Europea es otra de las consecuencias. ¿Profe? ¿Ah? ¿Cuándo se cambia el nombre de la URSS? El nombre de la URSS se cambia con el golpe de Estado en el año 91. Desaparece la URSS y vuelve a reaparecer Rusia nuevamente. Por lo tanto, desaparece el comunismo. Yo tengo que dice que aumenta la cesantía. Eso tiene que ver con esto. Con el Con el neoliberalismo. Esas son las Es que el golpe de Estado fue el 91. 91. Sí, pero el caballero no son gobernantes del 90. No, pues hasta el 90 estuvo Mikhail Gorbachev. Y de ahí asume Boris Yeltsin en el 91. Creación de la Unión Europea, que es lo que mencionaba la Solange. La Unión Europea surge en el año 93, para ser más exacto, y consiste en prestar ayuda a los países de Europa, ayuda económica. ¿Ya? La creación de la Unión Europea. ¿En 1993? 93. Esa es la materia de la prueba